buenas noches. Bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Defiende TV por teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy hablaremos del derecho a la educación, la reforma educativa y el derecho a la educación. Un tema sumamente amplio, sumamente interesante. Tenemos a dos invitados, dos especialistas en el tema, que hoy nos estarán hablando de esto. Precisamente en el mes de mayo festejamos a los maestros, el 15 de mayo festejamos a los maestros, y con relación a este tema, pues es que hemos decidido hablar de esto tan importante, la educación, la reforma educativa, y bueno, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que falta por hacer en el tema del derecho a la educación para nuestros niñas, niños, adolescentes y pues toda la ciudadanía en general. Recuerde que transmitimos en vivo, le invitamos a que nos comparta sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales como Facebook o Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Me voy a permitir presentar a nuestros panelistas invitados esta noche. Está con nosotros la maestra Esmeralda Castillo Reyes, educadora. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, un gusto. Gracias. Y está con nosotros también el maestro Luis Bello Estrada. Un gusto Roberto, gracias por la invitación. Tenemos que decir y queremos decir muchas cosas y estos son los espacios. Muchas gracias. Pues antes que nada una felicitación por el Día del Maestro, ustedes que están frente a grupo todos los días, y es una labor ardua, en el caso de la maestra, estar con los niños. Con los más pequeños. Con los más pequeños y bueno, en tu caso, maestro, sí, en la escuela normal. Así es. Muchas felicidades. Y bueno, vamos a iniciar. El derecho a la educación está consagrado en el artículo 3º constitucional, y bueno, es una aspiración que toda sociedad debe contar con una sociedad educada, culta, que esto pues nos va a llevar a una sociedad donde haya desarrollo, donde haya progreso, y pues deben estar dadas las condiciones por parte tanto del Estado como de la sociedad en general para que para poder formar una ciudadanía educada y pues verdaderamente productiva. En ese sentido, en México, bueno, han sucedido varias cosas. En el gobierno actual, el gobierno federal, se impulsa una reforma educativa que se supone viene a fomentar una educación de calidad, pero más bien vino a confrontar al sector docente con el gobierno. Pero antes de entrar en todo este tema, que como ya mencionamos es muy amplio, yo quisiera que, maestro Luis Bello, nos comentaras con relación a la educación. ¿Qué es lo que debemos entender por educación? Porque normalmente tenemos la creencia de que las niñas, niños van a la escuela a educarse, y hay quienes dicen que la educación se recibe en la familia, en la casa. Sí, habría que pensar que la palabra, le decimos polisémica, tiene muchos significados, desde que un perrito dé la mano, un caballo baile, un niño esté muy callado obedeciendo, se le puede decir que es educado, o los que saben dicen que aquel niño que pregunta, que cuestiona, es el niño educado. Entonces tenemos el problema de que la palabra educación es polisémica, pero también es contradictoria, porque hay cosas. Hoy el modelo de educación que el Estado mexicano está pretendiendo desarrollar es aquel modelo utilitario, práctico, que te ayude a resolver tus cosas materiales, pero que poco te aporte en el tema, diríamos, de la condición humana, del cuidado y la preocupación por los demás, un tipo de ciudadanía y de humanismo. Eso no le está preocupando como educación al Estado mexicano, pero sí está considerado en la esencia, en el nacimiento de la idea de educación. Por lo tanto, ahí es un concepto muy complicado de hablar. Hoy en día, como pedagogos, sociólogos, como maestros, estamos retomando la idea de educación, para no enredarnos tanto, como la cuestión de la filosofía. Requerimos que el niño sea más filosófico en el sentido de que se cuestione más las cosas, dude más de todo, pregunte más, inquiera, tenga intenciones. No nos interesa tanto que aprenda cosas útiles para trabajar, que es la tendencia hoy en día de las escuelas, enseñarles a los niños a ser trabajadores tempranos y a observar los sistemas de trabajo, sino que sea un niño curioso y que esté buscando las preocupaciones y las dudas de su entorno. El ser humano
es inconforme por naturaleza y curioso por naturaleza. La escuela debe de promover esta inconformidad y esa es parte del proceso democrático. Cuando a un niño lo volvemos inconforme, le damos elementos de emancipación, de cuestionar el orden existente. Y hoy en día, por ejemplo, nuestra experiencia con el pasado gobierno de Duarte, fue impresionante cómo la sociedad tardó tanto en cuestionar un modelo de gobierno que duró 6 años. Por ello, nuestros sistemas educativos deben de insistir más hoy en esta emancipación de los niños para que de adultos defiendan sus derechos y cuestionen las realidades que no son las debidas. Muy bien, las apropiadas. Maestra, desde la educación preescolar, ¿cómo debemos entender el término educación? Es un término complejo, pero al menos en el nivel preescolar la educación la vemos como el espacio o la oportunidad de brindar a los alumnos, a los pequeñitos, oportunidades para que ellos puedan crear, imaginar, expresarse, socializar con sus compañeros o con los adultos que los acompañan. También para pensar, para resolver problemas, desarrollar habilidades en muchos sentidos, no nada más en lo que se refiere al intelecto, sino también las artes, lo que se relaciona con la expresión corporal, el arte, la música. Es realmente la oportunidad, el nivel preescolar, de poder potencializar estas habilidades en los niños. Y estas competencias. Así es. Sí. Hay quienes dicen que el sistema escolar o la educación a través del sistema escolar debe brindar un acceso formal al conocimiento, a la cultura, a la formación cívica. También se dice aprender a aprender. Esto es lo que vamos a recibir en las aulas. Pero como decía también, valores que se inculcan desde el hogar. La Constitución misma o el artículo 3 habla de promover el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad internacional, la independencia, la justicia. ¿Se cumple con estos principios que marca el artículo 3 constitucional? Se busca cumplir con ellos. El problema es que hay 3 principios elementales en las escuelas, y estos son la libertad, la libertad, la fraternidad y la igualdad, ¿sí? Que en el artículo 3 se traducen como la laicidad y la oportunidad de no estar sometido a un culto religioso especializado que te quite esa libertad. Por ello la laicidad sí se logra demasiado bien en las escuelas, en las escuelas que no dan religión, porque sabemos que hay algunas que la dan. La laicidad, la gratuidad, esta es también otra de las grandes libertades que se le ofrece a la sociedad a través de las escuelas, porque un alumno que empieza a leer y escribir adquiere una libertad, una oportunidad tremenda, ¿no? Entonces, y la otra oportunidad, la gratuidad, que es una de las grandes confusiones o discusiones, porque todas las escuelas son gratuitas y todas cobran cuotas de padres de familia. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí es donde entramos en algunas condiciones. A estos 3 principios fundamentales, valiosísimos, le metieron a la fuerza un tercer elemento como principio, que le dieron en llamar la calidad, y que bien a bien funciona para fábricas, para tornillos, para carros, para objetos. Pero en las cuestiones humanas, en las cuestiones de educación, que tendrán que ver mucho con el desarrollo espiritual, ahí ya no cabe esta idea de calidad. Por ello, esta es una de las grandes aberraciones, de las grandes confusiones y problemas de la llamada o mal llamada reforma educativa, que es uno de los temas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque con este concepto de calidad se exigió que los docentes fueran idóneos, es decir, que tuvieran calidad y que fueran idóneos. ¿Qué significó eso para el docente? Pues simplemente que perdía uno de sus derechos más importantes para los seres humanos, su derecho al trabajo.
porque cada ciertos años, cada 2 años se estaba planeando o menos, tendría que presentar un examen y que si no lo aprobaba en el tercer intento perdería su trabajo. Por lo tanto, con este principio, el profesor quedó en la indefensión y por lo tanto hoy es el de menos oportunidades y es el que no puede defenderse por esta condición. O sea, son muy susceptibles hoy los maestros de educación básica y es ahí en donde pues hay una protesta social y por eso es hoy gran tema de los debates presidenciables, ¿no? Con un candidato que dice fuera la reforma y otros que dice sí cuando me conviene, no cuando no, y otro que dice no, la reforma se queda. Pero es uno de los elementos centrales. Sí, básicamente cuando hablamos de calidad de la educación, estamos pensando en el profesor de educación básica, si cumple o no con cierto perfil para estar frente a grupo, pero también la calidad hay que pensarla en cuanto a las instalaciones, ¿sí? En cuanto al material, claro, en cuanto pues a la disponibilidad que puedan tener los alumnos, la ciudadanía que tiene ese derecho a la educación por parte del Estado. No sé si con relación a este tema, por ejemplo, maestra, pudieras apoyarnos. Sí, claro. Bueno, con tu experiencia sobre todo. Sí, claro. Desde el hecho de que, bueno, aunque la Constitución plantea como derecho fundamental, sobre todo de los niños y jóvenes, el tener acceso a la educación, en la realidad es muy diferente porque el Estado no garantiza las condiciones para que los padres de familia puedan brindarle esa educación a sus hijos. No solamente es del docente que esté dispuesto y del docente que se evalúe para que esa educación sea de calidad, sino que alrededor todas las condiciones permitan que los niños, por ejemplo, lleguen al plantel desayunados, con los útiles que requieren para desarrollar sus actividades, una serie de condiciones que al menos en la de zonas indígenas, sino incluso en zonas urbanas, donde no se cuenta con aulas, los alumnos están en salones de lámina, con techos de lámina, no tienen espacios bardeados, por ejemplo, no tienen materiales para poder desarrollar las actividades. Entonces sí es muy complejo que se defina, o con el simple hecho de decir estos niños y jóvenes tienen derecho a la educación de calidad y que se les comprometa realmente a dotársela, no solamente con discursos se logra. Sí, bueno, hay escuelas que no tienen baños o incluso que no tienen agua. Teniendo baños, no tienen agua y además los padres de familia somos quienes debemos sufragar estos gastos y proporcionar todos estos materiales para que los niños puedan trabajar en las escuelas, desde el jabón para las manos, desde el papel de baño, desde Kleenex, desde agua, desde todos los materiales que los niños requieren para recibir esa educación y, como bien los dices, maestro, hablar de la calidad enfocada únicamente al desempeño docente, bueno, es un sesgo enorme. Claro, sí, mira, el asunto es que se le ofrecieron algo así como 80 millones para promocionar la llamada reforma educativa a la Secretaría de Educación Pública, pero se superó ese recurso en un 2.700%. Aurelio Nuño se dedicó a promocionar sin dar recursos, o sea, se gastaron más de 5,000 millones en promocionar algo. ¿Qué se formó con esto? Pues se formó el llamado mito de la reforma educativa. Y un mito, bueno, es algo que la gente cree. ¿Por qué la gente lo cree? Pues porque se gastaron 5,000 millones en hacerla creer a la gente. Y mira que hablamos de mucha gente y de muchas circunstancias, incluyendo muchos docentes, pero que en el fondo no hubo aportaciones directas para las escuelas, en infraestructura, en muchos elementos. La teoría era que se gastaba poco y se gastaba ese poco mal en la escuela. Pues ahora con la llamada reforma educativa se gasta menos y se gasta peor.
Esa es la situación. Realmente de 5 años, 6 años a la fecha, ningún maestro ha visto mejoras sustanciales, pero ellos sí han padecido ahora cada vez más problemas de gastritis, colitis, estrés, tensión. Pues es simple, si sabes que tu vida consiste en mantener tu trabajo y esto depende de evaluaciones, hoy están los maestros más enfocados y preocupados a sobrevivir en un sistema laboral y que a atender a los chicos. Bueno, me refiero a algunos maestros, pero sí es un estrés generalizado. Y entonces hoy 15 de mayo, bueno, es especialmente interesante porque se acerca el fenecer del sexenio que propone la reforma educativa y que les cambió la vida a los maestros. Muy bien, interesante reflexión. Sí, maestra. Quisiera hacer mención que el Estado sí proporciona algunos de los materiales con los que desarrollamos actividades dentro de las aulas. En el caso específico, puedo hablar de mi experiencia en el nivel preescolar. Hacen envíos de materiales escritos que se denomina uno Mi Álbum y otro que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Ambos libros son 2 veces el tamaño carta, lo que al trasladarlo al espacio en el que los niños desarrollan las actividades, las mesas de trabajo que son de 80 por 60 centímetros, es imposible que 4 alumnos puedan tener esos materiales al mismo tiempo en esas mesas. Entonces, eso habla del desconocimiento total de quienes elaboran esos materiales acerca de las características de los niños de nivel preescolar y de las condiciones en las que estamos los maestros en las aulas, ¿no? Sí, bueno, ahí volvemos al tema de la calidad de quienes elaboran estos materiales, como dices, maestra, que pues seguramente están en una oficina en la Ciudad de México y pues jamás han pisado una escuela, mucho menos en las condiciones en las que nos señalas. Con relación a la educación pública, mucho se habla de que se busca a través de esta reforma desaparecer la educación pública y se está dando o se está privilegiando la educación privada. En ese sentido, ¿qué podrías comentarnos, profesor? Bueno, esta tendencia no es en la educación exclusivamente, ¿no? Ya llevamos desde el 82 a la fecha en México y desde el 73 en Latinoamérica que se prioriza el llamado modelo de economía neoliberal, en donde al parecer privatizando todo es la gran panacea y la gran solución. Queremos carreteras buenas, privatizándolas. Queremos hospitales buenos, privaticémoslos. Queremos escuelas buenas, privaticémoslo. Y efectivamente resultan muy buenos para los que hacen los negocios y los que ganan los millones y los que hacen recursos, mientras se margina al pueblo. Es decir, el modelo neoliberal es un modelo que redistribuye recursos de los que poco tienen, se los envían a los que más tienen. Dices tú, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Bueno, pues te aumentan impuestos en el IVA, te aumentan la gasolina, y mientras vemos que personas en México son los más ricos del mundo. Pero bueno, aterrizando en el tema de las escuelas, efectivamente hay un proceso de privatización tremenda. Por ejemplo, la Normal Veracruzana, que tiene 130 años y un edificio de medio siglo, bueno, ya llegaron escuelas al 100, que significa fondos privados para reparar las escuelas y que queden de alguna manera embargadas. Entonces ya somos privados, ¿no? Para sobrevivir la escuela, el gobierno muy pocos recursos envía, entonces tiene que rentar o privatizar gran parte de sus áreas para obtener recursos, como el auditorio, que lo rentamos. En sí hay todo un interés de todo verlo como negocio, como ganancia, como utilidad monetaria. Y sabemos que la educación en su esencia busca otra cosa. Claro que entendemos la necesidad de los bienes materiales, pero la educación es una cuestión en su nacimiento y en su origen no utilitaria, sino de desarrollar el espíritu hacia lo humano, hacerte humano.
no como el candidato que quiere que le corten las manos, que se nos hace aberrante, pero que muy poca gente lo cuestionó. Entonces, una buena educación haría que todo el mundo dijera, ¿saben qué? Este candidato quítenlo ya, por favor, porque es una irresponsabilidad y un riesgo para la sociedad que alguien diga eso. ¿Sí me explico entonces el tema de lo que tendríamos que estar viendo en las escuelas? Y bueno, la privatización con ese tema, hoy hay pareciera que posibilidades de frenar ese modelo privatizador del país, al menos. Sí, bueno, definitivamente, ¿no? Lo estamos viendo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de universidades públicas pobres y sus rectores o su personal administrativo millonarios, ¿no? Adquiriendo propiedades millonarias. La Universidad Veracruzana, por señalar alguna, pero también en Zacatecas y en muchos otros estados del país ha sucedido, ¿no? Universidades públicas que las estamos llevando a la extinción o, bueno, a ahorcarlas económicamente en cuanto al mantenimiento de sus edificios, de sus instalaciones, del proveerlas de recursos y del material necesario, pero sí tenemos rectores o personal administrativo que gana muy buenos recursos. ¿Y qué decir de la educación privada, ¿no? Donde las escuelas son más empresas o negocios Exacto. que instituciones de educación? Y yo creo que ahí hay mucho por hacer. Sí, también es radical mencionar que no solamente han empobrecido a las escuelas públicas en el sentido de la infraestructura, sino también en los planes y programas de estudio. Han eliminado muchos contenidos que en comparación a generaciones anteriores, hoy en día hay muchos jóvenes que no conocen acerca de su historia, de los valores, de lo que mencionaba el profesor Bello, filosofía. Entonces, claro que al hacer el comparativo con una escuela privada, muchos padres de familia prefieren esa otra opción, donde incluso hay actividades vespertinas, hay muchos talleres. Entonces, finalmente es crear ese espacio o ese momento para que el papá diga, no, pues mejor lo llevo a una privada, finalmente en ambas voy a pagar cuotas, voy a pagar uniformes, entonces prefiero esta, ¿no? Sí. Con relación al acceso a las escuelas, en primaria me parece que no tenemos gran problema, es decir, que el 100% de los alumnos puede tener acceso a la educación, sobre todo en los centros urbanos, y ya no así en la secundaria o la preparatoria. Por ejemplo, con estos exámenes de admisión y con una serie de requisitos que piden, ya mencionaste lo de las cuotas de los padres de familia, pero también, por ejemplo, escuelas que piden promedio para acceder o alcanzar un lugar. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, estábamos hablando del derecho y el acceso a la educación. Pero esta condición oculta un mundo de elementos, quizás con la corrupción en México, la pobreza, el gran flagelo es la desigualdad. Esta gran desigualdad va a provocar que en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, las personas de 15 años y más tengan 11,5 años de escolaridad, mientras que en Chiapas solo tengan 7. Estamos hablando ahí de 4 años de escolaridad por regiones. Sí, o sea, oculta estos datos de que en general pudiera haber acceso para todos a la escuela, ocultan grandes desigualdades, pero además ha habido investigaciones en las que un niño de 6º año de una comunidad rural marginal tiene el mismo grupo de conocimientos que uno de 3er año de una zona urbana, clase media o élite, ¿sí? Es decir, entre las mismas escuelas puede haber certificaciones muy, muy distintas. Entonces encontramos un México con exageradas desigualdades y eso obliga a que, por ejemplo, escuelas como la Técnica 3 de aquí de Jalapa, Veracruz, estén súper saturadas y tengan que limitar mucho su acceso y al parecer no hubiera ya oportunidades de entrar y bueno, tienen que ir a otras escuelas e inclusive a escuelas abiertas o privadas, ¿sí?
Entonces, esas circunstancias, esas condiciones nos hablan de estas desigualdades. Hay estudios en donde a primaria todavía no entra un 4% de los solicitantes, que son también los que nunca han pisado una escuela. En secundaria estamos hablando ya de 15, 20%. El primer gran cuello de botella son los bachilleratos. Y bueno, las escuelas superiores no se diga, ¿no? Por eso hay creación y tantas escuelas privadas a nivel universitario, por la ausencia. Pero el cuello de botella siguen siendo los bachilleratos, las prepas. Entonces hay un mundo de diferencias. Mencionas algo muy interesante, la pobreza, la desigualdad, una para acceder a la educación y otra para permanecer en las escuelas, porque muchos niños tienen que abandonar la escuela porque tienen que trabajar, se ven obligados a trabajar, niños, adolescentes y adultos también en el nivel superior. La permanencia también tiene mucho que ver con si tengo pues lo necesario en primer lugar para la alimentación, para el vestido, y la educación es algo que se relega. Entonces también en ese sentido estamos fallando como autoridad, como sociedad, en pues dar o tener estas condiciones necesarias para que la gente, la ciudadanía estudie. Eso por un lado. Y por el otro, pues ¿cómo podemos hacer para que pues esta educación que recibimos en las escuelas pueda mejorar, pero no desde el punto de vista que nos señala la reforma educativa, es decir, señalando como único responsable al maestro, al docente, sino también a la sociedad en general, a la familia, a los gobiernos? ¿Cómo es posible, o más bien a los gobernantes? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, ahorita que estamos en un proceso electoral, nos demos cuenta de esta guerra de lodo, donde unos candidatos se tiran a otros o se dicen todo lo que se han robado y todo lo que han desaparecido? Y bueno, pues quienes ven estos debates, estos programas, estos spots televisivos, pues se dan cuenta que a lo mejor ese es el camino. ¿Para qué estudio? Si me dedico a la política me puede ir muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar en esta forma de mejorar esta calidad de la educación? Hay un autor, Amartya Sen, dice que la democracia no da de comer, no resuelve los problemas prácticos, pero a través de ella se han evitado las guerras, las epidemias de muerte y de hambre. La gran respuesta para nuestra sociedad mexicana, que es rica en recursos humanos, rica en creatividad, con muchas riquezas, es abrir espacios democráticos, promover la parte democrática. Y cuando digo esto, es que les estoy comentando a mis colegas maestros, a mis colegas docentes, que retomemos y nos replanteemos nuestra vida democrática. Desde nuestros sistemas sindicales, que la mayoría son charros o blancos, que ahora ya lo que organizan son rifas y no sé, cosas muy, muy tristes el sindicalismo en México, que se retomen procesos democráticos, la misma clase diaria, la misma relación directivos, docentes, tiene que haber procesos democráticos. Es muy importante y cómo, por ejemplo, vamos a matar el mito de la reforma educativa, porque es un mito que nos está golpeando y nos sigue golpeando y es un mito. Bueno, discutiéndolo, hablándolo en espacios como este al que tú amablemente nos invitas, y que se vuelva en debate en los círculos de maestros, en los talleres docentes, en los talleres de actualización docente. Entonces, es eso, replantearnos qué es la democracia, para qué sirve, y esa es la gran necesidad de hoy, diría yo, para empezar a entender, por decir, las oportunidades y derechos de lo público, porque hoy nos ha cambiado tanto la idea de las cosas que entendemos que todo debe ser privado y está bien que sea privado, y no. O sea, la verdad es que todo lo que nos compete a todos debe de ser público y debemos de promover lo público. Sí. Tenemos una pregunta. Ricardo Morales Carrasco. Quiero preguntar a los distinguidos conferencistas, que los felicito por su brillante disertación, si estarían de acuerdo en que un primer paso para mejorar la educación es obligar a que la jornada escolar sea con un mínimo de 10 horas de estudio,
en Chile y Finlandia ha dado excelentes resultados. De antemano, muchas gracias por sus respuestas. ¿Jornadas de 10 horas? No. No bajo las condiciones en las que nos encontramos actualmente en el país y en el Estado. Se necesitaría modificar muchas cosas, que los niños tuvieran acceso a una alimentación adecuada para esa cantidad de horas, por ejemplo, ¿no? Así a grandes rasgos, para poder desarrollar esas 10 horas en la escuela. Y además también aquí lo importante sería rescatar qué vínculo o qué estamos haciendo con dejar a los niños 10 horas en las escuelas, cuando lo importante es que estén también con sus familias. Sabemos que, desafortunadamente, por las necesidades de la sociedad, los padres de familia ya no nada más es el papá, también ahora es la mamá, quienes tienen que salir a trabajar y delegan entonces esta educación a las abuelas, a los tíos, incluso a los propios hermanos. Y eso es lo que ha hecho, creo que como este caos en la sociedad, ¿no? La falta de valores y necesidades que los jóvenes ven cubiertas con los celulares, las pantallas, la televisión. Pero definitivamente 10 horas se tendría que trabajar mucho para poder trabajarlas adecuadamente y sobre todo que los contenidos sean significativos para los alumnos, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque efectivamente, si hablamos de países desarrollados, donde a los niños te los va a recoger un autobús en Estados Unidos a las 6 de la mañana y te los regresan a las 4 de la tarde, como 8 horas, pues en fin, tiene su lógica la pregunta, porque efectivamente así funciona mejor cierta sociedad mecanizada y financiada. Pero exactamente como dice la maestra Esmeralda, bueno, consíganme que cada grupo ya no lo va a atender un maestro, sino 2. Entonces es el doble. Y hasta esos 5 horas frente a 30 niños, bueno, a cualquier padre de familia, hombre, sí, cuando estamos como padres de familia frente a nuestros hijos, 1, 2, es cansado. 30 niños que también vienen muy inquietos, es muy delicado. Mínimo necesitaríamos 2 maestros, un cocinero, en fin, un mundo de elementos que claro que si se tuvieran, permitiría desarrollar el individualismo a cada uno de niños, docentes y padres de familia. Con ellos serían más productivos a una sociedad de consumo. Pero lo que también estamos planteando aquí, de que hay elementos en las familias que debemos de recuperar, elementos que nos permitan reencontrar identidad, cultura, algunas cuestiones. Lo grave es eso, que finalmente al niño en la clase media lo encadena la televisión. Sí, bueno, definitivamente se requiere infraestructura, ¿no? Por ejemplo, sí, en las escuelas en Estados Unidos pues cuentan con comedores, con cafeterías, claro, donde pues reciben todo este tipo de atenciones, o pueden resolver esas necesidades más bien. Ahora, en el caso de Finlandia, por ejemplo, tú lo mencionabas, Luis, hace unos minutos, en México estamos en la evaluación, y en Finlandia, según tengo entendido, no existe la evaluación. Claro. Los niños van a aprender, van a experimentar. Eso, exactamente, es un modelo completamente distinto al que tenemos aquí, donde desde la educación preescolar ya queremos que el niño aprenda a leer. Ya queremos que el niño aprenda a sumar, a restar. Y estamos coartando esas experiencias de los niños en edad preescolar e incluso en edad primaria. ¿Sabes cuál es el programa que más ven los niños en México? No, desconozco. La Rosa de Guadalupe. Entonces se forman con esa lógica, con ese interés, con esa ilusión en el llamado mito guadalupano. Ya no es Chabelo. No, Chabelo, creo que ya te mandó a Televisa y ya lo corrieron y bueno. Pero no, es gravísimo porque lo que te platicaba hace rato, de la necesidad de cuestionarse la realidad a través de procesos de pensamiento filosófico, ahora se la estarán cuestionando y explicando a través de elementos de teología. No sé si me explico lo grave en la educación de un niño, que una cosa sería adoctrinamiento, que es lo que están aprendiendo al clavarse tantas horas y comentar de ese tema en sus escuelas, a
diferencia de poder estar planteando lo que está sucediendo en la sociedad, en su casa, en la naturaleza. Bueno, perdón. Por lo que he leído de la educación de Finlandia, los niños asisten a los planteles escolares a partir de los 6, 7 años de edad. En México, desde los 3 años ya están en las escuelas. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que ellos empiecen su educación a una edad más tardía, ¿no? Relativamente? Y aún así, aunque los niños aquí en México comienzan a los 3 años, no se alcanza. No hay manera de alcanzarlos a ellos, ¿no? Entonces, también habría que reflexionar al respecto. Sí, claro, por supuesto. Es un modelo completamente distinto. Ahora, pues allá la gente paga impuestos, aquí hay mucho evasor de impuestos. Hay muchas situaciones que nos hacen diferentes y que cuando nos hablan de estos modelos que han funcionado en otros países, pues sí, pero hay que adaptarlos, como decías hace un momento, a la escuela, a la educación preescolar en las escuelas, por ejemplo, como la que tú trabajas, ¿no? Sí, que a pesar de estar en una ciudad como Jalapa, al ser una colonia, pues de alguna manera alejada del centro de la ciudad, pues tienen bastantes necesidades, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos 15 alumnos que son de 3 años, ellos son los más pequeños de la escuela y están en un salón de lámina. Entonces ellos se enfrentan a las condiciones, si hace calor, pues es un horno dentro, y si hace frío, es un refrigerador, ¿no? Cuando estamos a unos metros de la Fiscalía del Estado de Veracruz, a unos kilómetros de la Secretaría de Educación de Veracruz, sí es bastante preocupante, en condiciones bastante favorables, ¿no? Sí. Bueno, pues ha transcurrido ya los 30 minutos del programa. Yo apenas iba a hablar. Una última reflexión para cerrar el programa. Yo creo que estamos en tiempos electorales y vale la pena identificar muy claro que el sexenio terminó con esta pesadilla llamada reforma educativa y que ahora los 3 candidatos punteros deben de plantearse muy bien, hacer las cosas diferentes y en particular tomar en cuenta a los maestros en estos modelos de cambiar las cosas. Tomarlas en cuenta. Es mi gran deseo de 15 de mayo, del Día del Maestro, que todos los maestros nos unamos y le pidamos a los candidatos que se comprometan a que si la van a mantener, si la van a cambiar o si la van a cancelar, que lo consulten con los maestros, que nos tomen en cuenta. Sobre todo a los de básica, que son en los que están ahorita enfocados. Maestra Esmeralda, un último comentario. Bien, mi reflexión iría enfocada hacia el hecho de pensar qué educación queremos, ya sea para los hijos, nosotros como maestros, qué educación queremos proporcionar para la sociedad, y los padres de familia, qué educación quieren dar para sus hijos, ¿no? Obviamente el que cada quien tenga con claridad qué queremos nos va a permitir definir los caminos para poder alcanzarlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un último comentario. Giovanni Uscanga dice, al gobierno no le conviene que haya más personas preparadas como lo hay en este momento. En el futuro no verá muchas personas. Para mí estaba mucho mejor antes la sociedad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber estado en Defiende TV en esta noche. Profesor Luis Bello, maestra Esmeralda Castillo, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que nos acompañen en un próximo programa. A usted, muchas gracias por habernos sintonizado esta noche. Recuerde que Defiende TV transmitimos los lunes cada 15 días por teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Agradezco a todo el equipo de producción. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Felicidades a todos los maestros en su día.